las cosas del querer. Vida y obra de los protagonistas de la ciudad y la región. Sus pasiones, sus amores, sus fanatismos y desencantos. Una charla íntima para conocer más y mejor a quienes sobresalen entre nosotros. Así son las cosas del querer. Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer. Bueno, hoy nos distingue con su presencia alguien que a veces nos escucha y eso nos llena de orgullo porque la respetamos, valoramos su rol, hemos admirado su manera de actuar siendo una de las personas más encumbradas en el Poder Judicial en la ciudad de Río Cuarto. Nos referimos a la doctora Nora Zucaría. ¿Cómo le va, Nora? Gracias por venir. ¿Cómo Hola, anda? Guillermo. Muchísimas gracias por recordarme, porque bueno, esa faceta mía laboral la di por finalizada. Hace 5 años casi ya. Ya en julio, yo lo hice desde el 1 de septiembre, pero una licencia que se da una licencia un mes antes, y así que sí, fines de julio del año 18 fueron mis últimos juicios. Bueno, o sea que estaría Nora en condiciones de ejercer la abogacía, porque creo que después de 5 años puede ejercerla. Nunca ni siquiera se me cruzó, No se le por cruzó la cabeza. Y te voy a explicar por qué. Yo estudié abogacía fundamentalmente por el amor al derecho penal y por el amor a la carrera judicial. O sea, que ya sabía que quería estar ahí. El amor por esas situaciones. Yo tenía 5 o 6 años y andaba queriendo descubrir las verdades en la óptica penal, siempre en el género penal. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo este otro? Fui de escudriñar siempre quién tenía la culpa en el colegio. Sí, le gustaba Entonces, eso. Claro. ¿Y de dónde le viene, Nora? Y no sé, porque mi familia, por ejemplo, los hermanos de mi padre son médicos. Por parte de la familia, mi madre, la mayoría en la medicina. Fui la primera oveja negra prácticamente de la familia. Sí tuve tíos, pero más lejanos. Sí. O sea que el mandato era familiar a medicina y usted fue para el lado de la abogacía. Eran las biológicas que yo las estudiaba para no bajar el promedio exclusivamente, porque las odiaba. Tanto anatomía, biología y demás en el secundario, como tenía muy buen promedio, digamos que la estudiaba para que no se me quiebre el promedio. ¿Por qué eso de promedio? Porque sé que casi fue abanderada. Fui abanderada en la primaria, abanderada en la secundaria, segundo promedio de toda la Universidad Nacional de Córdoba, no de abogacía, pero justo el abanderado era de abogacía, promedio 10. Y yo promedio 9.90 y algo. ¿Pero eso era algo natural o lo perseguía? ¿Le gustaba? Pero no, era mi forma de estudiar y rendía con eso, es decir. ¿O porque había exigencias familiares que... Para nada, al contrario, mi padre, en su lenguaje tan campestre, pobrecita, así como me decía, ¡po, qué preñada que estás! Cuando estaba embarazada. Claro, porque él estaba acostumbrado al idioma de las vacas y del campo. Así también me decía, por favor, ¿cuándo te vas a sacar un 7? Yo voy a ser feliz el día que te saque un 7, dice, para que no te quemes los sesos. Sí, se usaba mucho. Decía él. Eso es lo que decía él. Y cuando él tenía, aparte de campo, productor ganadero, no de los grandes, ¿no? De los de antes, criados a campo. Un chacarero. Además hoy era anti soja y anti feedlot. Por supuesto, murió hace mucho, no sé qué diría hoy, pobre. Pero cuando veía los campos en aquel entonces, que se empezó con esa siembra, él decía, vamos a hacer un desierto. ¿Eso dónde fue? Y estamos para eso, ¿no? Y estamos para eso. Departamento Calamuchita, entre Berrotarán, Río de los Sauces y La Cruz. Ese es su mundo de la niñez. Ese es mi mundo de la niñez, mundo donde vive todavía uno de mis hermanos, exactamente ahí al lado donde fue la casa nuestra de infancia. ¿Va habitualmente? ¿Le gusta iba encontrarse? Mucho más y ahora un poquito menos porque mi hijo ya se radicó en Berrotarán, mi hijo que es ingeniero agrónomo, entonces ya estoy ahí con mi hijo en Berrotarán y a veces sí me llego al campo. ¿Y su infancia fue en Berrotarán o en Río Cuarto? No, mi infancia fue en el campo hasta 5º grado inclusive.
Mi maestra fue la mamá de, ¿usted la conoce? A Samantha David. Sí. Claro, la familia David era la familia más próxima a la nuestra. Berto, el papá, que fue el que me presentó los papeles para ver si podía entrar acá yo en Río Cuarto. El gran almacén de Ramos Generales, que es famosa esa esquina, que le habían puesto cerrado por Agio para hacerle una broma a Berto. Es famosa porque es camino a Villa Cañal Sauce y todo el mundo se acuerda de ese almacén grande que estaba en la esquina. Ahí fue almacén de la familia de mi padre, de los Zucaría, y después ya de Berto David, que es el papá de Samantha. Tengo que hacer un esfuerzo para ver por dónde el entusiasmo por eso de saber quién es el responsable de todo esto. Ahí está ligado a valores, a idealismo, que alguien se lo alimentó. Y me dejaron ser, pese a que mi padre era tan de sus ancestros y tan en una cultura de los árabes tan machista, si se quiere, entre comillas, no sé si llamarlo, tan patriarcal. Mamá, maestra, directora de escuela también, mis 4 abuelos eran sirios. Mamá, directora y única maestra en Villa Quillín, soy riojana. Lo conoce a mi padre, se casan y dejó de trabajar, porque era casi como un mandato. Tenía que ser la mamá, la dueña de casa, dejó de ser maestra. Entonces, en ese ambiente, si yo quizás no hubiera demostrado, no me forcé por demostrarlo, ya era mi personalidad así, por demostrar que yo quería estudiar y lo que quería estudiar, hoy no sería abogada. Claro, porque además los niveles de resistencia, la barrera que tenían las mujeres eran mucho papá mayores. Quería que yo sea escribana. Ajá, porque más tranquilo. Porque iba a estar atrás de un escritorio. No, abogacía era carrera para hombres. Y si bien él notaba, porque la única que se le enfrentaba a él, la que más se le enfrentaba a él de los 3 hijos era yo, creo que tenía el carácter de él, ¿no? Creo que lo convenció, por lo menos para que se quede tranquilo, un abogado de Berrotarán que fue mi profesor, un doctor Arias, abogado de Berrotarán, que fue profesor mío en el secundario en Berrotarán. No, Jorge Permitile era también su abogado y su escribano. Entonces, por favor, permitile que estudie abogacía. Y me tocó años, además, muy difíciles, que eso voy a valorar de mi padre con todo lo celoso terrible que era. Yo no iba a bailar, era la única que no salía. Me llevaba los lunes a Berrotarán y me buscaba los viernes a la tarde, o sea que yo no tenía Apolo 11, creo que fui la única que estando en furor a Apolo 11, una famosa confitería de Berrotarán, sí, lo sé. No fui. No fue nunca. No fui, pero cómo se aguantó y lo que deben haber sufrido tanto él como mi madre, de que yo me vaya con 17 años recién cumplidos a Córdoba capital. Y le digo el año, Guillermo, 75. Años de plomo. 75 a 80, donde tenía de un lado el ejército en uno de los edificios de la Facultad de Abogacía y del otro lado chicos izquierdistas, con una balacera que iba y venía, con bombas que se tiraban, y nos aguantamos y salimos a flote con mis hermanos en ese desastre que era, y pobres mis padres pensando eso, ¿no? Bueno, habló de los David. Los David. Vamos a escuchar a no me digas. Silvia. No, mi amiga del alma. A ver. Como siempre nos decimos, amigas del alma. ¿Cuántas cosas podría decirte que vos no sepas? Adjetivos sobran. Excelente persona, amiga, trabajadora. De memoria prodigiosa, decía mi madre, nuestra maestra en Villa Tronquils. Juntas siempre en los momentos lindos y no tan lindos. Con padres amigos desde la infancia. Nuestros hijos también. ¿Qué más pedirle a la vida? Para distender algunas notas de color de nuestra niñez. Cantantes, bailarinas, actrices, en escenarios improvisados en los acoplados de los camiones de Don Jorge, quien también dirigía los partidos de fútbol mixtos cerca de los corrales. Ahí estábamos Jorgito, José, Salvador, Sonia, Silvia y Nancy Agüero, momentos que siempre guardaremos en nuestras memorias. Las tardes en el arroyo Santana
y los infaltables programas de música en libertad y alta tensión en la cocina de tu casa. Nunca nos alcanzarán los días y las horas para recordarlo todo. Sí que te quiero. Un beso inmenso, nos vemos y gracias por todo. Recuerdo qué imágenes hermosas que devuelve ese audio. Así que la jueza que jugaba al fútbol cuando era chica. Totalmente, era el 2 oficial del equipo, además. Y mi padre era hincha número 1 que me gritaba desde afuera, metele pata. Mixto. Papá decía que la pelota siga, pero el hombre no. O sea que, imagínense, Guillermo, claro, él había jugado así en sus épocas, morrudo. ¿Le hacía caso, no era usted? No, con los varones, claro, y Silvia, delgadita, mis amigas, éramos más o menos mitad mujeres y hombres, así que imagínense, para los que no me entienden por qué prefiero ver un partido de fútbol en televisión y no un desfile de modelos, bueno, uno se hace como se hizo y yo no me quise formar en otra cosa. Tengo 2 hermanos varones y 3 hijos varones. O sea que sigo viendo fútbol, boxeo, salvo algunos deportes que me parecen totalmente aburridos que los pasen por TV, que me disculpen. ¿Por ejemplo? Golf. Ah, ¿le parece aburrido? Totalmente. Yo en cambio soy capaz de estar 2 horas mirando. Totalmente, no. Golf, después otros que no les entiendo absolutamente, que no están en nuestra cultura, como el béisbol y el fútbol americano. Es decir, recién escuchábamos, está con nosotros en Las Cosas del Querer, la ex jueza, la doctora Nora Zucaría. Es decir, que usted cuando se encontró con el mundo machista patriarcal de la justicia no le resultó impropio. Sabía dónde se metía, digamos. Absolutamente. Y con quiénes tenía que lidiar. Además, tuve compañeros, hice toda la carrera de abogacía estudiando entre 4 a 10 personas juntas. Casi ninguna materia la hice sola, estudiando sola. Mi forma de estudiar era, leía, a veces yo, a veces otro de mis compañeros, daba una explicación yo de lo que habíamos leído y después otro repetía, como decíamos, repetí Alberto, repetí Carmen, una riojana, el otro catamarqueño y la otra que fue jueza en Córdoba, que en este momento anda en Europa paseando sus primeras vacaciones realmente bien merecidas, toda la carrera judicial hizo, se jubiló como jueza civil en Córdoba, Gaby. Estudiamos y nos recibimos los 4 en 5 minutos, pero literal le digo en 5 minutos, porque nos recibimos con filosofía del derecho, un profesor, un genio, Belisario Ortiz Bustos, pero un genio medio, hoy diríamos medio loquito. La forma de rendir era con una baraja como si fuera de naipes, sí. Y él nos preguntaba simplemente, ¿baraja usted y corto yo o a la inversa? Eso era, y teníamos que sacar una tarjeta. En esa tarjeta había o un ejercicio que era casi como un ejercicio matemático, que era de la lógica sistemática, o bien una frase. Lo que te tocara. Si era una frase de 2 renglones, tenías que decir el autor. Así me recibí. O sea, yo que venía, no, lo odiaba, como odio el multiple choice. Yo siempre digo que si a mí me hubiera tocado estudiar con multiple choice, primero no hubiera tenido el promedio de 9.90 y algo, y segundo no sé si me recibía. Porque los que somos más racionales y pensamos y tenemos muchas alternativas en el pensamiento con la cabeza abierta, un multiple choice, si además lo hacen con cierta pica para no sé si para beneficiar o perjudicar a la gente, sí. A mí no me hubiera favorecido. Pareciera el más injusto de todos los sistemas. Totalmente. ¿No? Más injusto de todos los sistemas. No sé, y menos para abogacía. Yo lo veo porque después el que va a hacer un escrito no lo hace por múltiple choice. Entonces, ¿cómo sabe escribir? ¿Cómo sabe escribir? Tengo una hija que es abogada y está en tribunales, y una más chica que está estudiando medicina. Hoy me enteré de que tiene una hija abogada. Exactamente, sí, pero sí. Para entrar a tribunales tuvo que concursar y con múltiple choice. Y en medicina, múltiple choice, todo múltiple terrible, choice. Que a veces a lo mejor es una lotería, termina siendo una lotería. No, termina siendo. Quiero preguntarle respecto del mundo con que se encontró cuando empezó a transitar los pasillos ya lo laboral de tribunales, sí. Y si el carácter que usted tiene lo construyó trabajando para defenderse de los pares, que eran la mayoría hombres, o siempre lo tuvo. No, lo tuve siempre. Siempre lo tuvo. Lo tuve siempre.
Vengo de un padre y una madre con mucha personalidad, a pesar que mamá, te vuelvo a decir, dejó de trabajar y demás, me agarró como alumna a mí. Es decir, lo que tenía en Villa Quillenso 40 alumnos, pasé a ser yo la alumna en casa de mi madre. Todo el tiempo. Mis hermanos no, cuando mamá les quería explicar se tiraban de cabeza en el arroyo y a otra cosa. Pero en tribunales quizás tuve que reforzarlo más, porque cuando yo entré, directamente el señor, el vocal del Superior Tribunal, que tomó casi personalmente examen, en aquella entonces era otro tipo de examen, una redacción, y una charla con él y demás, me dijo, yo sé que a usted le gusta derecho penal, pero no, penal mujeres no. Entonces la vamos a mandar a la Secretaría de Penal de Menores. O sea, fíjate la concepción, pero además la concepción que tenían de menores, como si penal menores fuera para mujer, donde además me fogoneé más, creo que hoy le agradezco, porque penal menores, si penal es cruel, penal menor es doblemente cruel. Entonces yo me formé ahí, estuve 4 o 5 años en la Secretaría de Menores de Penal. Oscar Testa alcanzó a ser jefe mío en penal y después me rescató a los... Denos información para ver si lo podemos usar en su contra. Secretario. Después me le adelanté yo, hice el persaltún yo y él a los años, pero me rescató otro de los que fueron mis mentores en lo que llegué a ser, que fue el doctor Piovano. Sabía cómo me gustaba penal a mí, Jorge Piovano, el gringo para mí. Sí, que es un personaje... además, muy magnético. Terrible. Sí, además, en el acuerdo o en el disenso. Pero como explicaba, como me explicó, yo fui su empleada, él me rescata de menores y me lleva a fiscalía. Entonces ahí entré al mundo que realmente era el que yo buscaba, el que yo anhelaba. Dejo pendiente la pregunta, me la responde después del audio, si extraña ser jueza. Vamos a escuchar a una compañera de trabajo. A ver. Nos conocimos en el ejercicio de la función judicial, la que compartimos algunos años, hasta tu difícil último día. Tanto para decir y en tan poco tiempo. Jueza comprometida, sabedora del derecho, valiente, justa, frontal, prolija, meticulosa, entre otras cualidades. Colega incondicional, líder indiscutida de un equipo, la Cámara Primera del Crimen. Quienes lo integramos, nunca olvidaremos un espacio especial. Juraste administrar justicia y eso hiciste, honrando el cargo. Pero también conocí una gran mujer de firmes convicciones éticas, madre, esposa, hija, amiga leal. En estos roles y con tu accionar, honraste y honras la vida. Nunca me cansaré de decirte gracias por tanto, Hilda Nora. Te quiero mucho. Y los médicos, porque como ellos tienen el carnet de uno, claro. Y cuando dicen Hilda y estoy en los pasillos, miro para todos lados. Pero le molestaban que le dijera para Hilda. Para nada, Hilda era mamá, entonces sí. A mí siempre me dijeron Nora. Y en alguna época, desgraciadamente, un caso terrible de Río Cuarto, paradigmático, tenía amigos que muy irónicamente me decían, che, ahora no querés que te diga Hilda. No querés que te digamos Hilda, por el famoso caso de Nora Dalmas.
esto lo traigo a colación, pero no, fui nora siempre. Pero era, ¿en qué clave de sugerencia le decían eso? No, porque nora, es decir... Nora era judicialmente, claro, el tema nora era... Claro, nora era como que en ese momento el caso Nora era... No, entonces bueno, lo trajo usted. ¿El caso Nora es una mala praxis judicial? No, yo diría que fue un asesinato muy bien planificado. Los que se planifican para que queden impunes toda la vida. Esa es mi definición, como el caso García Belsunce. Es decir, los que se planifican con maestría, salvo que haya por ahí un cherché la femme, como se sabe decir, alguien que se arrepiente y hable. Pero sí... Si no, pasó lo que pasó. Siempre digo yo, no pasarán años y años, no me alcanzaré yo a ver o a escuchar a alguien arrepentido quizás en 10, 15 años más. En los dos casos, El caso... ¿Usted en el caso Nora tiene información o tiene muy poco, porque nunca tuve el expediente en la mano, jamás. Por eso es que... ¿Y por qué no tiene duda de que fue planificado? Justamente por cómo se dio. ¿Cómo se dio? Si no se descubre. Si le hubiera quedado un cabito suelto en la planificación, se descubre. ¿En eso no fue cómplice el Poder Judicial? No, para mí no. ¿No? No, porque yo conozco a quien investigó y lo voy a defender toda mi vida. La honestidad y la capacidad de quien investigó. Es decir, en la planificación está también a ver cómo vamos escabullendo los resortes del Poder Judicial. Y cuando ya entren en ese entramado que se va ensuciando todo, que se va ensuciando, que por un lado, por otro, cuando se meten los políticos y demás... ya se hace muy y terriblemente difícil. Tuvo más politizado el caso nuestro de acá de Nora que el de García Belsunce. Ustedes fíjense que el de García Belsunce no. Fue de clase ese, y ¿no? Eso no sé si no hubo algo de otras cosas. No sé si de la política, de las finanzas. Recuerden que el esposo era... No sé, estuvo en un banco muy importante y demás. Es decir, no sé. ¿Por qué fue difícil su último día como jueza? Que dijo Lelia que... Porque era como que, en mi caso, porque era como que no lo podía creer. Y bueno, mis compañeras estaban también consternadas. Por eso extraña fueron ser muchos jueza. años, 38, casi 39 años. Yo hice toda la carrera. A mí... El papá de ese muchacho Ordóñez, que fue concejal, que no sé si es concejal aún. ¿Carlos Ordóñez? Claro, el papá fue empleado mío. En el momento que a mí me nombran secretaria, yo tuve que trabajar como secretaria de instrucción, con toda la policía detrás mío, yo con la carpeta, con órdenes de allanamiento. Fue más dura esa etapa todavía que la de jueza. Con la policía en mi casa mientras yo iba criando mis hijos, naciendo mis hijos. Uno de los policías me llevaba caramelito para que los nenes se entretengan mientras yo leía los expedientes, por decirte algo, una anécdota. Esa época había que estar, y fue muy difícil. Y el momento en que yo me retiro, sí, extrañé mucho, pero creo que... Usted habló conmigo unos días antes. Sí. Y me dijo de que sí, un merecido descanso, y además creo que me retiré en el momento justo. Antes que se viniera la debacle. No, y la pandemia. Y la pandemia, sí. Yo no sé si hubiera podido trabajar, porque lo mío era tan personal, el juicio. Yo, por ejemplo, por una de mis compañeras, querida compañera, Virginia Emma, la otra camarista, éramos las brujas, nos habían apodado. Sí. Bueno, las brujas nos habían apodado. Es una intimidad, porque todo el mundo lo sabía. Nadie quería caer en la cámara primera. Y no sé, y otros decían no sé. Porque si había que descubrir la verdadera inocencia de alguien, también querían caer en la cámara. Supongo primera. Que los culpables no querrían caer en la cámara. No sé, por eso no sé quiénes. Bueno, lo que sí creo, de mi punto de vista, es que usted tenía un protagonismo judicial que yo no lo vi en otros magistrados. Y que quizás no me correspondía. Le digo, claro, Guillermo, ahora no tengo miedo de decirlo. Hay una teoría de que el presidente del tribunal no tiene que intervenir. Más que teoría, le voy a contar. Sí.
el sistema de juzgamiento y el sistema procesal cordobés cambió. Sí. De un sistema inquisitivo, donde los jueces eran los que tenían el protagonismo. Cuando se realizó el juicio del Banco Popular Financiero, los jueces preguntaban como preguntona fui yo. Tal cual. Sí, lo cubría el juicio. Luego cambia por el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio son las partes las que tienen que tener el protagonismo en los juicios. ¿Usted no podría haber convivido con ese sistema? No, porque yo nunca dejó de existir el artículo donde decía cuál era el fin del proceso penal. Y el fin del proceso penal, ante todo, era el descubrimiento de la verdad. Y cuando yo veía que el descubrimiento de la verdad se podía ir de las manos, intervenía. Y tuve represalias un fiscal de cámara eximio que tuve yo y excelente que fue Alejandro Cabrera, que después iba y me decía, Nora, vos no podés preguntar así, le correspondía a él, y los defensores no hablemos, fue aparte. Ahora yo pedía que me mandaran a cubrir los hechos judiciales que tenían repercusión pública y que usted estaba como presidente del tribunal, porque la observaba y miraba que usted venía, era como un dique que venía juntando agua, se controlaba hasta que veía que los testigos ya... Sí. Tal vez la intervención más célebre fue con el caso de Olga Meckler, ¿no? Con un policía... y una intervención... donde le dije a mi compañera, hasta por escrito creo que se lo hice, me hicieron firmar una especie de pagaré, una especie de compromiso, lo escribí en 3 renglones, esto es anécdota y chiste, a la doctora que estaba, la doctora Emma, y no recuerdo si ya estaba la doctora Manabela o lo integramos, no, Oscar Testa. Les firmé a ambos que iba a tener la menor intervención posible porque se iba a armar un tole total con el doctor Brito como defensor. Entonces ese fue el único en que me controlé para no preguntar demasiado, pero tuve que hacer la sentencia, que fue la sentencia más grande. Miedo, Brito, fue el caso donde mataron a ese chico en la zona rural. No era Carnerillo, era en la zona rural de... Ay, no me sale ahora. Charras, sí, Chucul, el caso de Chucul. El caso de Chucul. Una sentencia que me llevaron 400 hojas donde le delegué una parte al doctor Testa, que le encantaba la parte civil, que a mí evidentemente no. Pero en ese caso fue terrible. Para mí fue el caso de los más terribles que tuvimos. Y además con la dinámica del doctor Brito, que le salían audiencias en Buenos Aires a un juez, en no sé dónde a otro, se espació durante 4 meses. Y yo decía, por Dios, una cosa es el training que uno tiene y la capacitación que uno tiene para recordar y escribir. Yo era maestra sacando apuntes a mano y eso después lo volcaba en la computadora. Hoy eso ya no existe y se me reirían todos porque directamente toman todo la computadora y lo traspasan. Yo a mano, y en mis escritos a mano, que los conservé y se los dejé a una de las empleadas como recuerdo, ponía, ojo, está mintiendo, se ríe, hace cara de tal cosa, porque para eso yo lo volcaba de otra forma y con ¿Usted se da cuenta cuando le están mintiendo? Pero además lo ponía en las sentencias. Le ponía los términos. ¿Y cómo se da cuenta? Con risa socarrona respondió tal cosa. Así era en mi sentencia, ¿eh? Mi sentencia, el que la leía lo que había pasado. O sea, que era un poco psicóloga también. No sé si psicóloga, me encantaba todo eso. Bueno, vamos a escuchar a otra de sus compañeras de trabajo. A ver. Comencé a trabajar con la doctora Zucaría en el año 2012 y lo hice hasta su jubilación. Descubrí una persona intachable, literalmente de mente brillante, incansablemente trabajadora, que podía quedarse toda la noche redactando sentencia. Así nos contaba ella y me consta. También me consta, como vos decís, que le diste la vida al Poder Judicial. Agradezco a Dios haber podido trabajar con vos. Aprendí muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y un beso al cielo para tu querida mami. Como vos decís esa palabra siempre, la recuerdo, mami, que nos mimaba con sus deliciosos budines.
Patricia, se acordó de mi mami, que falleció este año, el 9 de enero, con 95 años, brillante también. Con la mami, como yo no iba a bailar a Apolo 11, me llevaba los temarios que nos daban para hacer redacciones, y entre mamá y yo hacíamos 40 redacciones para repartir entre mis compañeros en Berrotara, donde hice el secundario, para darles a ellos que entreguen. Y cuidándonos de no repetir para que no se dieran cuenta las profesoras que venía todo de la misma mano. O sea, hacía 40, pero todas distintas. Todas distintas. Con mi mamá. ¿Se lo agradecieron sus compañeros después? Supongo que sí, supongo que sí. Patricia es la que sí, ni dudarlo, que no la habíamos ahí ni dudarlo. Identificado. Secretaria, una fidelidad, pero yo también digo que tuve suerte. Dos preguntas antes de cerrar el reportaje, como cuestiones más personales ligadas con su función. ¿Usted introdujo la perspectiva de género en la justicia local? Porque leí en un reportaje que le hizo una semblanza a Alejandro Fara, que empezó, cuando todavía no se hablaba de las cuestiones de género, empezó a posar la mirada ahí siendo magistrada. La tuve mirada en eso. Pero no fui defensora tampoco de los extremos, porque siempre dije que los extremos terminan desdibujando el verdadero sentido de la perspectiva de género. Por ejemplo, llegar a hablarse de femicidio cuando matan a una mujer inmersa en un robo. Eso no es femicidio. Pudieron matar a la mujer, pudieron matar a un hombre, pudieron matar a un niño. Entonces, separemos bien las aguas de qué es el femicidio y qué es la violencia sistemática hacia una mujer. ¿Se está usando hoy, cree usted? Hemos estado hace 15 días hablando de falsas denuncias. No sé. Eso habría que hablarlo con los oficiales de justicia que se dedicaban a sacar hombres de las casas, y ellos quizás tengan una perspectiva más sabia sobre qué caso era real y caso no. Como en todas las cosas, también tuvimos falsas denuncias en robos, falsas denuncias o falsos testimonios en homicidios. La mujer, la generalidad es que somos teóricamente más vulnerables desde lo físico. Yo tuve que imponerme de una manera muy especial para poder llegar a donde llegué. Creo que se lo dije una vez. Sí. En lo que el hombre tiene que demostrar hasta 5, la mujer tiene que demostrar hasta 10 para llegar a lo mismo. ¿Y eso no ha cambiado hoy o sí? Yo creo que no. Hasta que yo me fui, no. Hasta que me fui, no. Aunque recién alcancé a escuchar un reportaje que hizo usted recién de tema de acoso laboral, y yo quiero que esas mismas mujeres presten atención a cuando el acoso laboral viene de las mismas mujeres también, pero no por lo sexual, acoso laboral. A los hombres, que es distinto. O a otras mujeres. A mujeres y hombres, laboral, que es otra cosa, el acoso laboral, que en eso es experta la doctora, ¿cómo se llama esta doctora? Famosa, que su papá fue camarista laboral, que usted lo tuvo acá, justamente cuando Oscar se retiró, Azócar. Azócar, sí. La doctora Azócar es una especialista en lo que es el acoso laboral, la hija. Y el acoso laboral puede ser víctima hombres y mujeres, y puede venir de hombres y mujeres. Cuando la mujer se empodera, es peligroso también, Jeremías. Se lo digo, miren, me van a saltar a la pobre carótida, que ya la tengo con estén colocado. Así que imagínense, me van a saltar a la carótida. ¿Es más peligrosa o igualmente peligrosa que el hombre? Y no sé qué decirle. Yo creo que no acosé a nadie, a Dios gracias. Recogí mucho cariño de chicos y mujeres en tribunales. ¿Por qué está tan mal el Poder Judicial? Y no sé, ya ese adjetivo corre por cuenta suya, sí, yo no sé si... Y fui bastante yo no sé si está mal, y aparte yo distingo lo que es la justicia ordinaria, como le llaman, o provincial, que son los que teníamos el 90% de los casos, ¿no? Y de lo que es la justicia federal.
Yo con la justicia federal, que me disculpen los jueces federales, debe haber jueces federales eximios y que me saco el sombrero, como hubo vocales de la Corte Suprema maravillosas, la doctora Argibay, mi ídola de antes, durante y va a ser para toda la vida, la doctora Carmen Argibay. Pero la justicia federal, yo siempre dije, jamás hubiera sido ni empleada de la justicia federal. Pues porque se tocan temas que temas y casos donde el 90% interviene el poder político, y contra el poder político y el tema droga hay dos opciones: o luchar hasta morir y con una bala en la cabeza, por el tema droga sobre todo, o si no para que te despidan a los pocos años si va a querer ir con la verdad, o terminas bajando los brazos. Y no, yo nunca fui para bajar los brazos, en nada. Bueno, es muy grave lo que dice. En nada. Es muy grave lo que dice porque estamos a defensa... Es mi concepto. Sí, no, es mi concepto. Y yo coincido. Pero que lo diga usted tiene más valor que lo diga yo. Es mi concepto. Yo creo que los que realmente tienen la valentía están permanentemente... Deben tener custodia. Yo no lo tuve nunca. Deben tener custodia. O los echan, cuando se meten con el poder real, los terminan echando, les inventan causas, los carpetean. No, de terror. ¿Familiarmente muy difícil. la postergó el rol judicial o pudo convivir? ¿O es tan demandante la función? Si hay alguien que pueden ser también hacedores de lo mío, son mi esposo y mis hijos. Hacedores directos porque mi marido me valentonó, digamos, para rendir. Lo mío fue muy gracioso porque yo estaba pensando cuando se creó el Consejo de la Magistratura, Dios gracias, en Córdoba, que con todos los defectos que tiene existe. Mi suegra, mi vida, Nelly, que está viva con 99 años, me mandó un recorte de diario donde se llamaba examen, el Consejo de la Magistratura para vocal de Cámara. Y yo le digo a mi marido, mira tu mami, yo secretaria de Cámara, y donde estaba la vacante era justamente la Cámara donde yo era secretaria de Cámara. Le digo, ¿se cree que voy a ser camarista de una? No, yo me voy a preparar para ser fiscal, juez de instrucción. Y me dice mi marido, ¿por qué no rendís? Creo que es ahora o nunca, me dijo. No sé qué me quiso decir. Me dijo, va a estar todo muy bien aceitado en el buen sentido de la palabra para dar el ejemplo en los primeros exámenes, me dijo. Como diciendo, o sea, que la familia fue la que va a quedar el que realmente tenga que quedar. Va a quedar el que gane. Sí, tienen que debutar con y la verdad que yo me envalentoné, siendo que yo decía, no, yo quiero aprobar solamente para que eso después me sirva como puntaje para fiscal o juez de instrucción. ¿No se arrepintió su esposo después? ¿No se arrepintió? Mi marido se bancó que yo me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar, a las 8 de la mañana estaba trabajando en tribunales, 4 de la tarde volvía de tribunales sin tocar un solo libro, sin hacer perder tiempo a la actividad laboral para estudiar. Y volvía casi y seguía estudiando y criando a mis hijos en la medida que podía. Pero el sostén que él fue para mis hijos y para la familia fue... Bueno, lo vamos a escuchar a Jorge. No puedo creer. Lo que lograste en tu vida fue con sacrificio, abnegación, tesón y esa enorme inteligencia. En estos 37 años que caminamos juntos, también te graduaste de esposa, madre y abuela. ¡Qué carrera! Te amo, un beso grandote. Puedo creer totalmente. Me dijeron, si lo haces hablar a Jorge, es un milagro. ¿Por qué poco hablador? Ahora, debe ser poco hablador porque la que habla mucho es Nora. No, totalmente. Totalmente. Una anécdota pequeñita. Mamá se enferma, mamá desde los 60 años vino luchando con su corazón y vivió hasta los 99. La esperanza que tengo yo que estoy llena de estén. Yo ya empecé con los estén hace mucho. Cuando a mami la operan en Córdoba, estuve cuidándola a ella y mi hijo tenía 1 añito y 2 meses, más o menos, un poquito más. No más, poquito más. 1 año y 8 meses, José el mayor.
Y Jorge llegó en ómnibus a Córdoba con Josecito en brazos para verme a mí y estar conmigo unos días mientras yo le cuidaba a mamá que estaba con los bypass. Cuando bajan del ómnibus, de colectivo, José era un erudito hablando, y cuando yo me había ido de Río Cuarto no hablaba. Le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, porque vos no lo dejabas hablar. Entonces, claro, el chico aprendió. ¿Aprendió a hablar? Cuando la madre se cayó. Aprendió, pero no, mis hijos divinos también, y ninguno fue abogado, no sé por qué será. Quizá porque me vieron trabajar demasiado, renegar y sufrir, sí, llorar. ¿Y le quedó la asignatura pendiente de una hija mujer? No, creo que no era para mí. No. Cuando me traía a mis sobrinas no sabía cómo peinarlas, como yo no me peino, no voy a la peluquería tampoco. No, tengo sobrinas maravillosas que las amo, y a veces cuando chiquitas hacíamos el intercambio. Yo mandaba a mis hijos varones a Santa Rosa, donde tengo un hermano, y tiene un solo hijo varón y 3 mujeres. Me traía las 3 mujeres y la del campo, las 4 nenas acá. ¡Ay! Pero llegaba a la 1 de la mañana 10 veces más cansada que con mis hijos, que se ponían a pelotear y yo los trataba de otro modo, digamos. Con las nenas hay que tener otro modo. Otras maneras. Y somos más susceptibles también, más claro. susceptibles. Bueno, hablando de los hijos, vamos a escuchar a 2 de los 3. A Gonzalo y a Rodrigo. Hola mami, Gonzalo te habla, el Colorado, el más chico. Pasaba a decirte que te quiero mucho, que bueno, te queremos mucho, tus 3 hijos, que siempre para nosotros fuiste un ejemplo bueno a seguir, de constancia, de perseverancia, de amor hacia nosotros. Y bueno, como anécdota, para que cuentes divertida, es la enemistad que nos tenemos hacia el deporte del tenis, con tu ídolo y bueno, y con mi ídolo también, para que cuentes eso. Y bueno, sos una excelente madre, sos una excelente persona, nos enseñaste los mejores valores que nos pudiste dar. Y bueno, eso como madre un 10 puntos, y bueno, y ahora con el rol de abuela más todavía. Te quiero mucho, un beso grande. Hola mami, Rodrigo, el negro, tu hijo del medio. Bueno, como anécdota que tengo con vos, bueno, muchísimo. Desde ya, si me tengo que acordar algo, me acuerdo las noches sentado en el piso forrando cuadernos para ir al colegio primario, ayudándote, y bueno, levantarme a la noche y sentir el teclado de la computadora y verte enfrentado mano a mano, escribiendo tus largas sentencias. Así que bueno, desde ya sabes que te queremos un montón, y que fuiste y serás el ejemplo de vida, de esfuerzo, de voluntad, y de todo el amor que nos pusiste para criar, y la pasión que le metiste a tu trabajo y a cada cosa de tu vida. Un besito, chau chau. Muchas gracias a Gonzalo y a Rodrigo. Gonzalo, totalmente distintos. Sí, pero uno es el colorado más chico y el otro... Yo tengo de 3 colores, es decir, no son distintos solo en la forma de ser, totalmente distintos. Colores, digo. Yo pretendí que fueran medalla de oro también como yo, alguno no lo logré, no. absolutamente. Y con el último ya bajé los brazos de entrada. El del medio muy responsable, también fue excelente estudiante, ingeniero agrónomo, Rodrigo el negro. El único turquito, porque el otro es rubio, ojos verdes como su papá, como mi esposo, y el más chico me vino colorado. Tan así que un amigo querido de una familia tan querida, también la familia Coco, me dijo, por favor no tenga un cuarto que te va a salir verde. O sea, ya era una cosa de loco, así que bueno. Les hizo a todos ADN, por supuesto. Creo que no hace falta, no pero... hace falta. Bueno, habló Gonzalo de su condición de abuela. Le vamos a preguntar a León. No. Cosa muy fea de su abuela. Hola abuela, espero que te vaya bien. Te quiero mucho, me encanta tu comida
y me encanta cuando me lees cuentos. ¡Mua! Te doy un gran abrazo y un beso. Por Dios, creo que... ¿Está pagando deuda de sus hijos con los nietos? Creo que a todos. Yo me enojaba mucho con mi madre cuando me decía que era muy distinto el amor y que el amor... Porque yo la notaba como era con mi hijo. Es decir, no era que yo celara a mi hijo, pero yo decía, mami, esas cosas. Y me decía, ya vas a ver el día que tengas un nieto, el amor que se tiene es ilimitado. Porque el amor ilimitado, y vos sabés que tiene los papás para que le den las responsabilidades, le ayuden en los trabajos. Las abuelas están para amarlo, para malcriarlo. No, y es una cosa con ese chico y único, para colmo, y varoncito, y ahí sí puedo estar esperando una nena. Bueno, pasé de largo la anécdota del tenis. Tenis, yo fanática a muerte de Roger Federer, incluso llegar a preferir en mi inconsciente y en mi corazón muy adentro que le gane, por ejemplo, a un Del Potro siendo argentino, y eso que yo soy la argentinidad al palo. Pero Federer es para mí lo más, lo más del deporte, no del tenis. Federer para mí es lo más del deporte, sí, del deporte, el señor del deporte en su vida, en su forma de ser. Para mí es lo más. Messi es un divino también, un chico que no deja espacios. También lo amo a Maradona con todos los espacios que dejó. Con todos los espacios que dejó. Y él de Nadal. Y no hay forma. Así es, esa era la bronca. Para colmo me pasó en Gran Slam, nos pasó a los federistas, así que no. Los federistas. O sea, usted es una federista. Yo soy federista. Bueno, en Las Cosas del Querer hemos tenido el placer, no de hacerle un homenaje, es un repomenaje, podríamos decirlo en cierto sentido, pero no necesito homenaje de nuestra parte, pero sí el placer de demostrarle la admiración que sentimos a la doctora Zocaría, porque nos ha hecho valorar mucho el rol del Poder Judicial desde un estrado y desde esa función que ha cumplido pero tan rigurosa y responsablemente. Quiero en el final preguntarle si le quedó de esos hechos judiciales pendientes, eso que toda la vida siente que ¿qué me pasó acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo tiene o ya se desconectó? No, en los míos no, porque cuando los culminé, ya sea con condena o con absoluciones, lo hice con absoluta plena conciencia. Quizás en los que absolví, tratándose, por ejemplo, de un homicidio, me quedó, sí, el sinsabor de que ¿quién es? Si para mí este no es, aunque el no es puede ser porque no es o porque hay duda, que eso es lo grave, claro, la duda. Pero otros casos donde yo llegué a la convicción de que no eran, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y mandé que siga investigando la fiscalía y no se descubrieron. Bueno, tengo un saludo grande, un cariño enorme de parte de la familia Sacchetti, y Pico. Sí, primas hermanas de mi marido. Ah, sí, bueno, sí, Coti también debe ser. Y los hijos. Están siguiendo por Instagram el reportaje. De las cosas que quería o que ama en la vida, ¿alguna le quedó pendiente, que se quedó con ganas de hacer? Muchas, todas las asignaturas pendientes que dije para cuando me jubile. Yo estiraba muchas cosas para cuando me jubile. Y me tomé más que, ya llevo 5 años sabático, está bien que entre medio estaban los dos de la pandemia. Ejemplo, ¿cuáles? Y volver a folclore, buscar una academia de danza. Yo soy muy hice gimnasia muchísimos años. Y dentro de la gimnasia mucho baile, me gusta el baile caribeño, me encanta. Pero dije cuando me jubile retomo. Y no he retomado, hago gimnasia en casa, muchísima gimnasia porque la necesito además por mi salud, pero no he retomado algo así como una dinámica, algo que tenga una pasión aparte de lo que es la familia. ¿Y el baile podría hacerlo? El baile sí, la fotografía, siempre dije, eso no sé nada, bailar sé un poquito de todo, menos tango, sé un poquito de todo. Árabe, árabe, salsa, no hablemos de la cumbia cordobesa o del cuarteto de toda la vida. Pero hay muchísimas academias que... Muchísimas, pero tengo que buscar algo. Tengo unos dramas que ustedes no se pueden imaginar. No manejo.
¿Maneja auto? Entonces no manejo auto, manejé hasta cierto año y dejé, no renové más el carnet cuando el tránsito se empezó a poner muy tremendo acá por mi nervio. Ya era vocal de cámara y dije, no puedo andar insultando gente porque voy a estar en un problema. Exacto, me cuidé de todo lo que pudiera causarme algún tipo de inconveniente. Bueno, pero... Así que tengo que buscar algo cerca. Cerca, sí. Tengo que buscar algo cerca. Tiene cerca, caminando... el Instituto de los Hermanos Abro está muy cerca. Ahí no, tengo a la vuelta. Si yo bailo desde el patio de mi casa, lo que bailo desde Abriendo Surcos. Claro, Abriendo Surcos también. Abriendo Surcos a la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Bien, no sabía que vivía tan cerca de ahí. A la vuelta. Bueno, Nora, gracias por venir. No, por muy favor. Amable. Gracias a usted y la emoción que he sentido realmente... Incluso, pero si tengo que elegir con quién me emocione más, porque nunca habla, es mi esposo. Sí, todos nos dijeron, ese no es mérito. Para que haya transmitido... No, ese es mérito de nuestro, sino de la productora de este programa. Para que se haya expresado incluso sobre sus sentimientos y radialmente... Bueno, está muy bien. Llevamos muy bien. 37, vamos a ver si tiramos un poquito más. Sí, ¿cómo que no? Y además, usted tiene una invitación hecha de nuestra parte, que espero que cumpla, porque en cualquier momento nos deshacemos de Oscar Testa, usted sabe. No. Va a ser la reemplazante natural en ese espacio. No, nunca se deshagan de Oscar, lo mejor. Yo siempre dije las mejores personas del tribunal. Eduardito Gil, Oscar Testa, Fernández, Julito Fernández, como persona, y además los que quería y amaba por lo que me enseñaron, que es el Gringo Piovano y todo eso. Bueno, quiero en el final darle un mensaje que queríamos que le mandara un saludo, porque la quiere mucho, pero no está todavía habilitado tecnológicamente para hacerlo, que es Raúl Bianco. Dice, no sé cómo mandar un audio, pero mándenle un beso grande, que la quiero mucho. No, ahorita dice, nos vamos a morir juntos acá en tribunales. Claro, llegamos juntos. Él empieza, yo siendo empleada del Gringo Piovano. Y mira vos, bueno, el Piovano se nos va antes, pero quedamos los dos juntos en la cámara. Es decir, empezamos en el cuarto piso y terminamos en el primer piso juntos con Raúl. Gracias, Nora, por venir. Un placer. No, por favor. Y gracias nuevamente, por gracias. Enseñarnos a... Y a la productora. Usted no se olvide nunca. Nunca nos olvidamos acá. Porque si no sería un acoso la boda. Efectivamente, la productora es la que manda acá. Perfecto. Así que la que convenció a su esposo para que hablara. No, en su casa con 3 mujeres no debe haber ningún acoso. Calculo. Al revés, a la inversa. Le interesó ese tema de que podía venir, me interesó mucho. Gracias, Nora. Un placer. Nora Zucaría en Las Cosas del Querer.